Vence el plazo para negociar la paz entre Estados Unidos e Irán. El periodo de 60 días acordado en junio llega a su fin y mientras ambas partes se acusan de incumplir el acuerdo, crece el temor a que se reanuden las hostilidades tras la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Con este y más temas, arrancamos. Mientras Trump amenaza con bombardear Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el estrecho de Hormuz, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán asegura que la República Islámica podría pasar a la ofensiva. Ampliamos en breve con dos expertos en la región. El enviado de Trump, Jared Kushner, se reúne con Netanyahu y Herzog en un intento por desbloquear el plan para Gaza rechazado por el primer ministro israelí. El encuentro ocurre un día después del diálogo de Kushner con Hamas en Egipto. Los detalles en breve desde Tel Aviv. Y en Colombia el sismo dejó miles de viviendas destruidas y cientos de miles de personas afectadas. El gobierno y organismos internacionales movilizan recursos mientras comienza una reconstrucción que podría extenderse por años. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. La guerra contra Irán que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado está en pausa, pero de ninguna manera se puede dar por terminada. Este lunes expiraba un memorando de entendimiento que las partes lograron hace 60 días y que incluía conversaciones de paz y la reapertura del estrecho de Hormuz, importante foco de tensión en este conflicto y que hoy mismo continúa parcialmente bloqueado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones a través de la Guardia Revolucionaria, pero también dice que no busca una extensión del plazo fijado en el memorando. Trump asegura no tener prisa para resolver el conflicto, aunque en su partido republicano hay preocupación por cómo puede afectar esto a las elecciones de medio mandato en noviembre. Trump insiste en que su objetivo es impedir que Irán tenga armas nucleares. Bueno, quieren llegar a un acuerdo, pero no van a llegar al tipo de acuerdo que yo considero necesario. Mira, estamos aquí por una sola razón. Irán no puede tener un arma nuclear y no la tendrá. Usted tiene que entenderlo. Después de lo que hicimos con los bombarderos B-2, va a llevarles mucho tiempo construir una y será muy difícil. Es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear. El periodista José Díaz Briceño, que vemos en pantalla, está siguiendo desde Washington todo lo que está ocurriendo con el vencimiento de este plazo para negociar entre Estados Unidos e Irán. José, Trump dice que Irán no va a llegar al tipo de acuerdo que él considera necesario. ¿Cuál es entonces ese acuerdo que está buscando la Casa Blanca? En esta negociación que, como sabemos, lleva más de 60 días sin ningún fruto, el secreto es que básicamente el ingrediente principal sigue siendo el que hemos visto enfrente de nosotros, el libre paso por el estrecho de Hormuz que permita Irán, y eso es algo a que el presidente Trump no está dispuesto a ceder, al menos hasta el momento. Pero también hay que decir que por la vía militar el presidente Trump durante estas semanas y meses de campaña militar no ha logrado doblegar a Irán para evitar que lance ataques contra barcos que cruzan por ese estrecho, pero también, por otro lado, la vía diplomática no ha funcionado y es por eso que todo esto ha llevado a un callejón sin salida para el presidente Donald Trump, de acuerdo con analistas aquí, que se rehúsa a reconocer algún tipo de ganancia para los iraníes en el control del estrecho. José, Trump, por su parte, también amenazó con endurecer su postura frente a Irán. ¿Qué señales está dando Washington en este sentido sobre sus próximos pasos? ¿Existe todavía una vía diplomática? Ya sabemos que esta misma semana el secretario del Tesoro, Scott Bessent, implementará medidas económicas sin precedente, esto para aislar económicamente más a Irán. Esta sería la última opción que algunos consideran tendría Estados Unidos para forzar a Irán a dejar su control sobre el estrecho. Se habla, por ejemplo, por parte de los analistas de sanciones contra bancos chinos que facilitan la exportación hacia ese país del crudo iraní, así como también sanciones secundarias contra algunos facilitadores logísticos de esta exportación de petróleo iraní. Hasta el momento no hay realmente una precisión sobre cuáles serían estos pasos, pero el secretario del Tesoro ha dicho que serían plazos sin precedentes para aislar al régimen de Teherán. José Díaz Briceño desde Washington, muchas gracias como siempre.
Y queremos analizar este tema ahora desde una perspectiva más macro con Jesús Núñez Villaverde, quien es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, con el plazo vencido para negociar, ¿qué margen existe ahora para evitar una nueva escalada con Irán? Bueno, en realidad el margen que ya teníamos hace 60 días, porque es un hecho que, como ya habéis comentado, no ha habido ningún avance en ninguno de los asuntos que estaban pendientes, ni en el programa nuclear, ni en el programa de misiles balísticos iraní, ni tampoco en su apoyo financiero a los peones regionales que forman parte del llamado eje de resistencia. Luego, desde ese punto de vista, todo depende de la voluntad de Donald Trump, puesto que aunque se mantenga abierta la vía diplomática, es obvio que hasta ahora la mentalidad de Trump parece llevarle a golpear más duramente, pensando que de ese modo puede vencer finalmente y doblegar la voluntad de resistencia de Irán. Y eso lo puede hacer a través de vías económicas y de vías militares. Pero en cualquier caso se le acaba el tiempo porque las elecciones de noviembre pueden suponerle un duro castigo por parte de los votantes. Y en ese sentido creo que Irán tiene más margen de maniobra, cuenta con más tiempo en la medida que no tiene una urgencia ahora para cambiar el rumbo. En definitiva, se mantiene la posibilidad de que haya una escalada militar, aunque a ninguno de los dos países le interesa. Jesús, recién decías de la intención de Trump de golpear más duramente y quiero ampliar un poquito, meterme un poco más en ese tema. En los últimos meses se percibe una diversificación de las relaciones y una búsqueda de mayor margen de maniobra en los países del Golfo. Ahora, con la amenaza de bombardear Omán por parte de Trump, Omán, que es un socio estratégico de Washington en la región, ¿está queriendo Trump evitar como sea un reajuste en el escenario geopolítico? Desde luego, sobre todo un reajuste que deje a Estados Unidos en una posición secundaria. Hasta ahora ha sido el hegemón, no solamente regional, sino mundial, y lo que está viendo ahora es que su credibilidad se está disminuyendo después de que Irán haya atacado intereses estadounidenses en diferentes países del Golfo, demostrando que el contar con instalaciones militares estadounidenses no supone una garantía de seguridad para esos países. De ahí que estén buscando otras alternativas. Acabamos de ver el acuerdo entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, y ahora Omán, que también trata de defender sus propios intereses buscando algún tipo de acuerdo con Irán en la gestión del tráfico marítimo en el estrecho del Golfo. Y todo eso, aunque formalmente Estados Unidos tiene que decir que es una buena noticia, porque supondría que esos países asumen más responsabilidad en la defensa de sus propios intereses, por otro lado, abre la puerta a la influencia de otros terceros actores, sea China o Rusia, y por lo tanto a una pérdida de peso del propio Estados Unidos. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias por este esclarificador análisis. Y seguimos en Israel, donde el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme del grupo islamista palestino Hamás en Gaza. Netanyahu recibió antes en Jerusalén a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y enviado de Estados Unidos. Ese encuentro se produjo después de que Kushner se reuniera el domingo en Egipto con Khalil al-Hayya, actual líder de Hamás, para abordar la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump en un inusual encuentro con la organización islamista. La visita de Kushner busca presionar a Israel para avanzar en el plan de Gaza que públicamente rechazó Netanyahu hace 8 días. Hamás, considerado grupo terrorista por varios países, ha respaldado la última etapa de la iniciativa, pero Netanyahu mantiene su rechazo. Y para ampliar los detalles de esta reunión, conectamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, qué bueno verte. Se habla de un grupo de trabajo conjunto para el desarme de Hamás en Gaza. ¿Cómo estaría compuesto ese grupo de trabajo y qué más trascendió del encuentro entre Kushner y Netanyahu, Maya? Hola, Leandro. No se sabe exactamente cuál es este plan de trabajo. Lo que sí se sabe es que se van a instaurar por lo menos 2 organismos. Es un poco vago todo, pero sobre todo el que es vago es el que va a desarmar a Hamás. Eso no está muy claro. Pero el de sanitizar
dramatización es el que está claro. En Gaza campan las epidemias, el agua está estancada, viven muy mal desde todo punto de vista, pero desde el sanitario horriblemente. Y eso es lo que se van a poner en marcha en principio ya, ahora, antes de cualquier otra cosa. Después, toda la reconstrucción de Gaza y todo lo que tiene que venir después para que se pueda recomponer la vida ahí de alguna manera, es algo que queda dependiendo de que Hamás efectivamente se desarme. Eso es lo que pasó en las 3 horas de conversación, esto es lo que han estado hablando, de cómo va a ser la Gaza de la posguerra, pero todo depende de que Hamás se vaya a desarmar. Por lo tanto, estamos más o menos en la misma situación que hemos estado en todos estos meses anteriores, salvo que van a empezar a hacer que el agua sea menos insalubre en Gaza. Ahora, Maya, ¿qué posibilidades hay de que avance este acuerdo? ¿Existe el apoyo desde la sociedad y también la voluntad política para lograr avances? Lo digo también por las recientes declaraciones del ministro de Seguridad israelí. Sí, Itamar Ben-Gvir dijo en un podcast que habría que matar de 30 a 40 gazatíes cada noche vinculados con terrorismo. Vinculados con terrorismo, que es algo bastante generalista, es algo que tiene que ver que han matado el 7 de octubre o que han sido cómplices o que han dado comida a los secuestrados israelíes o cualquier cosa tangencial. Esto es lo que opina este ministro. Hay muchos israelíes que piensan como él también, sin embargo, sabemos que Netanyahu por lo menos abiertamente no secunda este tipo de cosas. El propio Ben-Gvir dijo que en esto no estaba de acuerdo Netanyahu con él. La cuestión es que Israel ha estado matando selectivamente, entre comillas, porque a veces selectivo y a veces no, en los últimos meses de manera bastante desmesurada. Ha decidido no hacerlo más. Ha habido una orden del escalafón político de detenerse mientras se están gestando estas negociaciones con Hamás, que, como decías, Hamás ha aceptado estos 15 puntos del acuerdo. Israel ha dicho que no y, sin embargo, sí ha dejado más o menos de matar gente de Hamás y no de Hamás todos los días, y la reunión de Kushner hoy, para tal vez sorpresa de algunos, una de las conclusiones ha sido también que Israel va a poder continuar ejerciendo estos asesinatos selectivos si considera que la seguridad del Estado está en juego. De manera que las cosas no cambian de manera drástica, ni muchísimo menos, solamente hay una conversación y aquí se entiende como presión a Israel para que pase a la segunda fase y haya algún cambio en Gaza. Pero por ahora realmente todo está en el aire y parece que está mucho más complaciente la Junta de la Paz con Netanyahu que con Hamás. La periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, Maya. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, respondió a los mensajes para dialogar que él le ha enviado y que los intercambios son, dijo, muy positivos. Eso después de haber ordenado ayer al Pentágono reducir la participación en maniobras militares con Corea del Sur. Donald Trump calificó estas acciones de hostiles hacia Corea del Norte, país con el que asegura tener una buena relación. Además, criticó que Seúl no lo ha apoyado en la guerra de Irán. Fuerzas estadounidenses y surcoreanas comenzaron este lunes 11 días de maniobras conjuntas a menor escala de la planeada, en las que simulan un ataque de las fuerzas norcoreanas en un momento en que Pyongyang estrecha sus relaciones con Rusia a raíz de su apoyo militar a la guerra de Ucrania. Y hablando de Rusia, la Corte Suprema de ese país rechazó este lunes el recurso que había presentado el partido opositor y pacifista Yablaka de revocar una prohibición que en la práctica impedía a sus candidatos postularse a las elecciones. El Tribunal Supremo dictó la prohibición después de que un partido nacionalista pro-Kremlin acusara a Yablaka de ser un grupo respaldado por Occidente que buscaba socavar al gobierno ruso. Yablaka es el único partido oficial de la oposición que se opone a la invasión de Rusia a Ucrania. Además, la justicia rusa condenó también este lunes a 11 años y un mes de cárcel a uno de los dirigentes de Yablaka, Lev Schlossberg, por desacreditar al ejército ruso. Y es hora de seguir hablando de Irán y Estados Unidos, de retomar el tema, pero con Rosa Casals, si no me equivoco, en economía. Exacto, así es, Leandro. Ya hablabais vosotros de los acontecimientos en Oriente Medio y la falta de avances para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar los mercados energéticos. El plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz ha expirado sin que se haya logrado un entendimiento y Donald Trump amenaza ahora con bombardear Omán, un aliado de Washington que intenta mediar para reabrir el estrecho de Hormuz. Recordemos que por este
este paso circulaba antes de la guerra alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado mundial. El Brent superaba ligeramente los $89 y el crudo estadounidense se situaba en torno a los $84,50 el barril. Y el impacto se nota especialmente en el precio del diésel. Y de todos estos detalles vamos a hablar con nuestra compañera en Nueva York. Ana, ¿cómo estás? Uno de los mercados en el que más palpable es la tensión de precios derivada de la situación en Oriente Medio es el del diésel. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues hoy en Estados Unidos estamos pagando como media $5,44 por el galón de diésel, medio dólar más que hace un mes y 1,75 más que hace un año. Y las autoridades del país no tienen buenas noticias porque hace unos días revisaron al alza sus previsiones de precios para este año y para el siguiente. Y esta situación no es singular de Estados Unidos porque la tensión del mercado y el alza de precios se deriva de los problemas de refino tanto en Oriente Medio, donde hay muchos problemas de infraestructura de refinerías, como en China. Además, el diésel también sufre por la situación del mercado de Rusia. Esto quiere decir que no ha ido rápido y menos con el actual estancamiento y el enrocamiento de la situación político-militar en el estrecho de Hormuz. Es algo que preocupa porque el diésel es crucial no solamente para los agricultores, sino también para los transportistas. De hecho, su coste es el 25% del coste de los camioneros que mueven las mercancías en todo el país, lo que hace a estos caros galones en una correa de transmisión de inflación que preocupan sobre todo y mucho estos días a los mercados de bonos. Ana, la subida del precio del crudo está costando a los ciudadanos, claro, pero las petroleras han cerrado un trimestre con muchísimas ganancias. ¿De qué cifras estamos hablando? Sí, la mayor parte de las petroleras de Estados Unidos han duplicado sus ganancias en el segundo trimestre del año comparadas con las del año anterior. De hecho, las ganancias de Chevron han sido récord histórico. Si además juntamos las petroleras de Estados Unidos con las grandes globales como Aramco, Eni, Total Energy, estamos hablando, las 8 primeras grandes petroleras del mundo han ganado más de 90.000 millones de dólares en apenas 3 meses. Son unos beneficios muy altos que además contrastan con la presión que esta guerra está generando en los bolsillos, en los hogares domésticos y la inflación en todo el planeta. En Estados Unidos, donde nunca se había pagado tanto por gasolina en un mes de agosto, el Instituto para Impuestos y Política Económica ha calculado que como media y hasta hoy el costo del aumento de los precios de la gasolina ha sido de $572 por hogar, que puede subir a $640 a finales de verano y se va a acercar mucho a los $1.000 a final de este año. Las ganancias de las petroleras es difícil de digerir para los ciudadanos. Muchísimas gracias por todos estos datos, Ana. Bueno, gracias. Y bueno, hablando del diésel, el gobierno de Bolivia dispuso este lunes un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención destinado a industrias, empresas y otras entidades con el objetivo de garantizar el abastecimiento general ante las largas filas que nuevamente se registran en las estaciones de suministro. El decreto del gobierno establece un precio referencial de 18 bolivianos, es decir, $1,55 por litro de diésel, casi el doble de lo que se pagaba hasta ahora. El nuevo precio no se aplicará al sector del transporte público. Según el Ministerio de Energía, será variable. El gobierno de Rodrigo Paz cuestiona la política de subvenciones a los combustibles que aplicaba el anterior ejecutivo del movimiento al socialismo. Vamos con más noticias. Leandro, hablamos de nuestra región. Noticias, pero nos quedamos en la región, en América Latina, concretamente en Colombia, porque a una semana del terremoto en el occidente de ese país, que ha dejado hasta el momento 289 muertos y 143 desaparecidos, Colombia empieza a mirar más allá de la emergencia inmediata. La destrucción de viviendas, especialmente en las zonas más golpeadas, anticipa una reconstrucción compleja y de largo plazo. Mientras continúan las labores de recuperación y asistencia, el gobierno prepara un plan que deberá extenderse por varias etapas y durante años. Con cada hora que pasa crece el número de viviendas afectadas. La magnitud del desastre desborda la capacidad de respuesta institucional de Colombia. A una semana del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el occidente del país, los esfuerzos se concentran ahora en recuperar restos mortales entre los escombros, ya sin esperanzas de hallar sobrevivientes.
El terremoto deja ya más de 127.000 viviendas afectadas, de las cuales 27.000 quedaron completamente destruidas. El drama también se vive entre quienes participan en las labores de ayuda. En Pereira, una de las zonas más afectadas, los voluntarios describen un panorama desolador. Ver los escombros, ver a las personas como están sin familia, sin hogar y como muchas personas han perdido todo lo de su vida, me da mucha tristeza. Muchos afectados denuncian la lentitud en la llegada de la ayuda y aun cuando ésta llega a distribuirla a esa escala es un desafío logístico enorme. En este momento vamos subiendo y esperamos que llegue mucho más, porque además la necesidad es mucha y en la medida, anoche por ejemplo nos quedamos sin algunos mercados, necesitamos grano, necesitamos ropa interior nueva, necesitamos artículos de aseo de primera necesidad, máscaras de esas de olores, por ejemplo, que ya no tenemos. Bueno, hay una necesidad pues importante como de lo que cualquiera familia va necesitando como tal. A los más de 112 millones de dólares anunciados por empresarios colombianos se suma la cooperación internacional. El Banco Mundial ya desembolsó 200 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo activó 300 millones en financiación de emergencia, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos se comprometieron a recursos adicionales. La dimensión de la tarea se hace visible en contrastes. En Cali ya se retiraron más de 18.000 toneladas de escombros, según la alcaldía. En los municipios rurales la ayuda todavía no llega en cantidad suficiente. El Banco Mundial apenas comienza una evaluación rápida de daños y pérdidas para calcular el impacto económico y definir las prioridades de la reconstrucción. El gobierno colombiano presentó un plan habitacional en 3 etapas: atención inmediata con subsidios de arriendo, recuperación a mediano plazo con reparación y construcción de vivienda y una fase de largo plazo centrada en suelos seguros y normas antisísmicas más estrictas. Hola Leandro, te saludo con mucho gusto. Se cumplen 7 días de ese fatídico terremoto de 7.4 que afectó a gran parte de las viviendas de Pereira y de otros lugares de Colombia. Se habla de unas 127.000 viviendas que están afectadas y en medio de esta dramática situación crece la polémica frente al ministro de Vivienda, el recién posesionado ministro, quien se encontraría de vacaciones en el Mar Caribe, mientras en el país se lleva a cabo esta situación de emergencia nacional. Aquí en la ciudad de Pereira, donde me encuentro en este momento, estamos hablando de miles de personas damnificadas que han perdido su vivienda o que temporalmente no pueden entrar a los edificios o a las casas que habitaban porque todavía no se ha terminado, digamos, ese censo de saber cuáles casas siguen funcionando y cuáles no. Y las lluvias que ven en este momento pues ya cumplen 24 horas y dificultan sobre todo la situación de aquellas personas que están en condición de calle, que lo perdieron todo, que están a la espera de poder volver a entrar a sus hogares y muchos de ellos no tienen ni siquiera una carpa. Hay escasez de plástico aquí en la ciudad de Pereira para cubrirse o para cubrir pedazos, digamos, de las casas que siguen en pie. También tenemos a esto una situación que se suma, Leandro, y es que en Pereira, por ejemplo, el 70% de los comercios ha quedado afectada. Y esta es una ciudad donde su principal actividad económica es el comercio al por mayor y al menor también. Y esto hace, por supuesto, que aquí no solamente estamos hablando de damnificados que han perdido sus viviendas, sino también sus lugares de trabajo. En el centro de la ciudad, donde se concentra la mayor parte de los comerciantes de Pereira, es intransitable en este momento. Gran parte de esa parte está en ruinas y se habla que solamente 1/3 de los comercios están operando. La mayoría de estos comercios son, por ejemplo, ferreterías y supermercados y una que otra tienda o una cafetería. Era nuestra compañera Juliana González desde Pereira, Colombia. Las paredes donde antes las pandillas marcaban territorio están ocupadas ahora por arte. Hablamos de El Salvador, donde muralistas recorren distintas comunidades transformando con color espacios que durante años estuvieron asociados a la violencia. La iniciativa forma parte de un festival que reúne artistas urbanos para crear grandes murales en calles y viviendas. En los muros que años atrás pandilleros en El Salvador marcaban sus territorios, artistas urbanos plasman ahora con pintura en aerosol en mano grandes murales en un festival itinerante que llena de color las calles del país centroamericano, algo impensable hace apenas unos años.
Ahora los comerciantes de la zona se animan sin miedo a ceder sus paredes a los artistas. Pues la verdad, pues con el temor y las pandillas pues, que predominaban en nuestro país, pues esta arte era un arte oculta, era escondido, pues no podían echarse a andar ni darse a conocer por medio de que las pandillas tenían intimidado al país. Las pandillas perdieron poder en esta pequeña nación bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 impuesto por el presidente Nayib Bukele. Liberados del miedo a las maras, los muralistas buscan recuperar sus lienzos favoritos. Y sí, logramos un par de años después ganarle los muros a las maras y pandillas a través del arte. Siempre he pensado que el arte es una herramienta mágica, una herramienta de transformación social que si uno la sabe utilizar y la pone a la disposición de la población, se logran grandes cosas y creo que a nivel personal lo viví, como el arte cambió mi vida, cambió mi rumbo. Donde antes los muros marcaban fronteras de miedo, hoy el arte le está ganando la calle a las pandillas, muro por muro. Y hablando ahora de otro tipo de paredes, el gobierno de Trump detuvo temporalmente la construcción de un muro que pretende levantar dentro del Big Bend, un parque nacional de 320.000 hectáreas de ecosistemas diversos al sur de Estados Unidos. La suspensión de las obras ocurre después de que activistas denunciaran el despliegue de maquinaria pesada y el derribo de árboles en el parque. Asimismo, advirtieron que el muro acabaría con el acceso al Río Grande, vital para la economía local y la zona de la fauna de la zona, provocando un daño irreversible. Desde la llegada de Trump al poder, el número de personas interceptadas intentando cruzar la frontera llegó a su punto más bajo en 50 años. Y nos despedimos con los campos del este de Croacia, que comienzan a teñirse de violeta. Tras un verano caluroso y seco, las plantaciones de lavandín, un híbrido de lavanda resistente a las altas temperaturas, entran en plena cosecha. El cambio climático está transformando la agricultura en esta región, donde las altas temperaturas reducen el rendimiento y la calidad de cultivos tradicionales como los cereales o el maíz. Ante este escenario ganan terreno algunos tipos de plantas medicinales y más tolerantes al calor. Hasta aquí llegamos, pero hay mucho más en nuestras redes sociales. Gracias a un equipo que trabaja constantemente para mantenernos informados. En nombre de mis compañeros me despido. Hasta una nueva edición de DW Noticias.